Algo que es muy importante que nosotros observemos en cada una de las funciones que nos indiquen que tenemos que derivar es ver todas las posibilidades de poder expresar a la función que tenemos de manera diferente. Claro, sin alterar que debe de seguir teniendo el mismo valor, solamente escribirla de una forma diferente. Eso nos puede ayudar a nosotros a que podamos seleccionar alguna de las fórmulas de derivación que sean mucho más fáciles de poder emplear. Es decir, llevar a cabo un proceso mucho menos sofisticado, extenso, un poquito más complejo y facilitarnos todo el proceso o los pasos que tenemos que hacer para efectuar una derivación. En este caso, nosotros tenemos que derivar a y con respecto a x, porque esa es nuestra variable independiente, la variable x. Nuestra variable dependiente es y. Y en esta expresión tenemos tres constantes, que es a, que es b y que es c. Entonces, así como la tenemos nosotros expresada, que es a más bx más cx cuadrada entre x, la expresión nos muestra una operación que es una división, o bien que es un cociente. Si nosotros queremos derivar a nuestra expresión así como está, en forma de división o de cociente, tenemos que seleccionar una fórmula para poderla derivar. Y la fórmula adecuada para poderla derivar sería la derivada de un cociente. En esa derivada de un cociente, para este caso, este término que está en el numerador, lo vamos a identificar como u, y el término que está en el denominador lo vamos a identificar como b. La fórmula nos dice, es igual a b por la derivada de u con respecto a la variable independiente, menos u por la derivada de b con respecto a la variable independiente, entre el valor de b y elevado al cuadrado. Pero mencionábamos que podemos buscar una forma diferente de poderla expresar y pudiéramos decir que la derivada con respecto a x también la pudiéramos expresar como a más bx más cx cuadrada y que vamos a expresarla como un producto. Esta expresión que tengo acá en el denominador, que vale x, a este valor lo puedo subir, en lugar de dividir, lo voy a subir a multiplicar y sería subir a la x. Pero al hacerlo, estoy afectando algo que es su exponente y lo debo de enunciar claramente. Ahora sería multiplicar por x a la menos 1. Ahora, la operación que tengo en este caso es una multiplicación de funciones. Y para esta multiplicación, si quisiéramos resolverlo así como está expresado, entonces la fórmula que debo de seleccionar es para derivar a un producto, que sería con esta fórmula. Dice que sería la derivada de u por b, es decir, a esta expresión, el primero, le voy a llamar u y al segundo le voy a llamar el valor de b. Y dice que sería u por la derivada de b más b por la derivada de u, para que yo respete la fórmula que tengo aquí para poder derivar. Sin embargo, todavía tengo otra forma de poderla expresar que me puede facilitar mi proceso de derivación. Entonces, me voy a ir a lo que tengo allá. La derivada de y con respecto a x dice que sería igual a derivar con respecto a mi variable independiente a mi expresión que tenemos aquí, que es igual a más bx más cx cuadrada entre x. ¿Sí? La ventaja que tenemos aquí, que en este cociente el denominador es un solo término, entonces eso me facilita el poder efectuar una simplificación y sería la derivada con respecto a x de mi primer término, que sería a sobre x, más el segundo término, que es bx sobre x, más el tercer término, que es cx al cuadrado sobre x. ¿Sí?
Entonces, esto me va a facilitar hacer una simplificación entre los términos. Por ejemplo, a entre x, la voy a dejar igual, pero bx entre x, una x que multiplique y una x que divide, me da la unidad. Cx cuadrada entre x, una x que multiplica y una x que divide, me da la unidad. Entonces, mi expresión la escribiría de la siguiente manera. Me quedaría a sobre x. El segundo término me quedaría únicamente b y el tercer término me quedaría c por x. ¿Sí? En estos dos casos, bueno, ya tengo aquí una constante, aquí tengo una constante por una variable elevada a la primera potencia y aquí tengo esta expresión. X está en la parte de denominador, pero puedo facilitar más todavía mi proceso si la selecciono de la siguiente forma. Sería la derivada con respecto a x y tendría yo a, y en lugar de que la x divide, la voy a pasar a multiplicar afectando su exponente, más b más c por x. ¿Sí? Y entonces, lo que yo tengo aquí es algo diferente para poder derivar. ¿Sí? Ahora lo que me ha generado acá es una suma de términos o suma de función. Y para poder efectuar esta derivación, tengo otra fórmula con la que me puedo apoyar, que sería la fórmula de la derivada de una suma de términos. Y que consiste en derivar mi primer término más, menos, en este caso más, derivar mi segunda expresión y luego derivar mi tercera expresión, que es lo que yo tengo en este caso. Entonces, vamos a quedarnos, fíjense, puede ser una división, puede ser una multiplicación o producto, o puede ser una suma de funciones. Yo tengo tres opciones para elegir la manera como quiero resolver la derivada de esta función y lo correcto es que elija pues la más sencilla o la que tiene menos pasos a desarrollar para poder obtener un buen resultado. Entonces vamos a elegir esta que es la más sencilla. ¿Ok? Voy a quitar entonces estas fórmulas que ya no las voy a ocupar y voy a hacer mi espacio en esta parte. Sí. ¿Ok? Me voy a quedar con esta expresión y sería la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de, bueno, mi expresión partió de aquí. Voy a dejarla desde acá. De a sobre x más b más cx. ¿Ok? Le voy a dar la forma, como ya la teníamos aquí, derivada con respecto a x, y de una vez sería a por x a la menos 1 más b más c por x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a derivar? Con esta forma. ¿Sí? Ok, entonces, si voy a utilizar esta fórmula para poder derivar a mi expresión, porque ya vi que lo que tengo expresado es una suma, me dice que la derivada de y con respecto a x es igual. Primer término, a lo dejo a la izquierda, no lo derivo, eso no se deriva, es una constante. Y obtengo la derivada con respecto a x de x elevado a la menos 1, más el segundo término, que es b, también es una constante, nada más voy a expresar lo que tengo que derivar, ¿sí? Y el tercero sería c por la derivada con respecto a x de la variable x a la primera potencia, que es así la derivo. Ok, si nosotros observamos ahora lo que me indica que tengo que derivar, aquí observo que tengo una base con un exponente. En este caso,
tengo una constante. Y en este caso tengo la variable a la primera potencia. ¿Ok? O una base con exponente, pero el exponente es la unidad. ¿Ok? Cuando tengo que trabajar con una base, con una que es la variable, en este caso la base, y tengo un exponente constante, la fórmula que voy a utilizar es la derivada con respecto a x de x a la n. Cuando tengo que derivar una constante, sabemos que la derivada de una constante va a valer 0. Quiere decir que esta expresión vale 0. Por lo tanto, multiplicado por cualquier cantidad, nos va a dar 0. En este caso, tengo la variable a la primera potencia y entonces tengo una fórmula directa para que me permite derivar esta expresión. Dice que la derivada de una variable con respecto a la misma variable es igual a la unidad. Quiere decir que este vale 1. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos que la derivada en y con respecto a x es igual a por... Entonces, me voy a derivar x a la menos 1. Es igual a n menos 1. Ok, lo voy a escribir más que nada por el signo. Por la base, que es x, elevado a n menos 1. Menos 1 y menos 1 me quedaría a la menos 2. En el otro caso, dice que la derivada de la constante fue el 0 multiplicado por b. Todo el término se me hizo 0. En el siguiente sería más c. Y la derivada de una variable con respecto a la misma variable, vale la unidad. ¿Ok? Efectúo mis operaciones y ahora tengo menos el valor de a por x a la menos 2, más c. ¿Ok? Efectúo y aplico aquí, en este caso, la ley de exponente negativo y me quedaría menos a. Ahora x a la menos 2 pasa a dividir, pero ahora como x a la más 2 más c. Este sería mi resultado. Es importante que ustedes se den cuenta cómo podemos facilitarnos el proceso para obtener el valor de una derivada, dándonos cuenta desde un principio de cuántas maneras podemos expresar la función que nos están indicando para derivar.